Hoy nos acompaña Alejo García Naveira, psicólogo profesional con más de 20 años de experiencia en clubes como el Atlético de Madrid de fútbol o el Almería, incluso en clubes de eSports como puede ser el Mad Lions o en la Federación Española de Atletismo. También entrena a nivel psicológico a deportistas profesionales y de hecho leo aquí porque el currículum es largo, Alejo, coordinador de la sección de psicología del deporte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y vocal a nivel nacional. Casi nada, Alejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas y bueno, gracias por la presentación. Vamos a hablar en este primer programa sobre salud mental, un ámbito que cada vez se aborda más, por suerte, y que no solamente incluye aspectos de la psicología, sino que también afecta a otros como puede ser salud del sueño, nutrición, etcétera. ¿Verdad, Alejo? Sí, efectivamente. Además, cuando, por ejemplo, uno está en una situación de estrés y, por ejemplo, me viene una persona a trabajar conmigo, lo primero que le pregunto es si su sueño se ve afectado, por ejemplo, que le cuesta dormir o se despierta por la noche, y también qué tal come, tanto por los horarios de la comida, por cantidad, si come de forma muy compulsiva y demás. Es algo que cuando te pilla, por decirlo de una forma, te afecta a tu vida en general, también en las relaciones sociales. Hablaremos más sobre estos temas en próximos episodios, pero algo con lo que quiero empezar pues esta entrevista de salud mental es hablando del tema del confinamiento, el COVID-19, cómo ha podido afectar incluso a los jugadores del Mundial, que han estado 14 días en un hotel de lujo guardando cuarentena. ¿Cómo puede afectar esto en general a los jugadores a nivel competitivo? En general es algo que además afecta a todo el mundo. Bueno, ahí yo creo que se ha seguido el modelo como el de la NBA en la fase final o en fútbol en la Champions, en el cual se ha hecho un confinamiento de los equipos para garantizar de que no haya contagios, pero eso indudablemente tiene dos perspectivas. Uno, por un lado, estar confinado, sabemos que conlleva un posible riesgo en cuanto a la salud mental, sobre todo en cuanto a ansiedad, estrés, depresión, angustia, miedo al contagio, inclusive, aunque esté resguardado. Y por otro lado, pues indudablemente se requiere que los chicos requieran una atención, un servicio también profesional en torno a estas cuestiones. Por ejemplo, en la NBA tienen todo un servicio de psicología que está pendiente para atender a los deportistas. ¿Por qué? Porque cuanto más días pasa una persona confinada, aunque esté concentrado de cara a una competición, pues indudablemente uno es humano, no es una máquina y siente y padece. Y estar recluido en tu habitación, con tu equipo, en los entrenamientos y que de alguna forma tienes limitada la movilidad, afecta a la persona. A pesar de ser un tema muy estigmatizado, cada vez se habla más sobre temas, diferentes problemas como pueden ser, por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Y de hecho es que quien está exento de esto, que tire la primera piedra, ¿no? Sí, indudablemente, y más en los tiempos actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, la pandemia afecta a todos, o diferentes situaciones sociales afectan a todos, algunos colectivos más que otros, pero indudablemente la ansiedad, el estrés, la depresión están a la orden del día y es algo que todo el mundo tiene que atender y por ejemplo, los jugadores de eSports, por supuesto, tienen que tener presente y las organizaciones que organizan los eventos también tienen que tener presente, porque ellos pueden padecer desde un punto de vista de salud síntomas como preocupaciones, un exceso de tensión, disminuir su contacto social con otros, taquicardias, malestar emocional en general o estado de ánimo bajo, y es algo que por un lado hay que atender y detectar, porque cuanto más temprano lo detectes, digamos, mejor salida tiene, y por otro lado también tiene que haber un servicio, digamos, de atención para los casos que se requieran. Sí, de hecho, aunque desde fuera pueda parecer imposible, le ocurre hasta a los mejores del mundo. Por ejemplo, el caso de Wolf, support de SK Telecom T1, levantó 2 veces el campeonato del mundo, todos lo conocemos, además de otros muchos títulos, decidió retirarse después de sufrir un caso de depresión, trastorno de adaptación, de pánico y de ansiedad, mientras tenía tantísimo éxito. ¿De qué manera podemos identificar estos problemas para prevenirlos o tratarlos a nivel profesional como en el día a día? Sí, bueno, esto no es... el deporte en general no está exento, ¿no? Porque tenemos ejemplos de deportistas de alto rendimiento. Yo creo que la clave es, por un lado, a nivel preventivo, como tú comentabas, que llevar una vida ordenada, equilibrada, con unos hábitos saludables en torno a alimentación, descanso, actividad física y también, digamos, un entrenamiento, digamos, razonable o responsable
en torno a los eSports. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay un exceso también de exposición y entonces el jugador llega a entrenar o a competir con el organismo estresado porque por un lado faltan hábitos saludables, por otro lado están muchas horas delante de la pantalla y por otro lado también le faltan recursos psicológicos como aprender estrategias de afrontamiento para, por ejemplo, autorregularse, ¿no? En el sentido, yo padezco ansiedad, ¿qué puedo hacer yo como habilidad entrenada y aprendida para bajar esos niveles de estrés? Lo que pasa es que también es verdad que a veces, como no se atienden a tiempo y están inmersos, digamos, de un ambiente o un contexto que te marca un poco el camino y a veces no te ofrece, digamos, una salida o una alternativa para atender estas cuestiones, sobre todo porque muchos de estos chicos con edades tempranas, con 25 o 27 años, tienen que abandonar o terminan abandonando su actividad de forma prematura porque tienen condiciones para poder seguir, pero terminan quemados, lo que se llama burnout, ¿no? Terminan quemados y tienen que abandonar. Hay un tema, Alejo, que quiero abordar y que me parece bastante interesante. Es un tema que yo trato de manera no profesional en mi contenido y que creo que es muy importante para toda la audiencia. Es el tema del tilt. Esa sensación de frustración, de enfado que nos produce el no conseguir una victoria o el tener una racha de derrotas en general. Le pasa también, por supuesto, a los jugadores profesionales. ¿Qué consejos, qué recomendaciones en general darías para afrontar la frustración de una mala racha? Sí, como tú bien decías, es como el desahogo ante una frustración y hay gente que lo lleva peor, otra gente lo lleva mejor, ¿no? Indudablemente el punto de partida es lo que hablábamos, tener por un lado hábitos saludables que te contengan, porque si cuando tú vas a entrenar a competir el vaso está medio lleno, indudablemente a la primera adversidad, pues es más probable que uno se pueda tiltear, ¿no? Entonces, por un lado, controlar eso como base, pero una vez que te sucede, es importante, digamos, entenderlo también como una respuesta emocional natural. No es que sea algo malo, sí te puede perjudicar después a la siguiente partida o en la misma partida si te está pasando en ese momento, ¿no? La clave está en que si tú, no es que no tengas que tener ese desahogo emocional, la cuestión está que si ese desahogo te desahoga como tal o te deja colgado en esa emoción negativa. Entonces, si tú generas una pequeña estructura, por ejemplo, para hacer frente a esa situación en la cual hay una primera parte de respuesta emocional, que yo lo he trabajado con jugadores de Fortnite y de otros juegos, en el cual, por ejemplo, cogían una bola antiestrés y la apretaban, y yo les permitía, dentro de una situación controlada, que se desahoguen o inclusive que puedan decir un taco o que saquen esa rabia que tienen dentro, pero después el siguiente paso es buscar conectar con una emoción positiva o si se puede, porque es partida entre partida y partida, hacer un pequeño break, aunque sean 10, 20, 30 segundos de levantarte, darte una vuelta, respirar hondo, calmarte y plantear objetivos para lo que es la siguiente acción o la siguiente partida. En el caso de no que te puedas levantar, pues tiene que ser una estructura muy rápida que uno vaya entrenando y vaya automatizando, descarga de tensión si se requiere, porque no es frenar solo los caballos. A veces es necesario desahogarlo. Ahora bien, si desahogarlo es coger y romper algo o perjudicar a alguien, no. Pero si es, por ejemplo, lo que digo, coger una bola antiestrés, apretarla, descargar y después que me he calmado, por ejemplo, realizando unas respiraciones profundas para calmarme un poco, focalizo en la siguiente partida o en la siguiente acción con objetivos concretos, eso va a ayudar que mi mente de alguna forma se entrene o se habitúe a refocalizar en la siguiente jugada y no quedarme colgado en el malestar que me generó, digamos, esa frustración como tú decías. O sea, como recurso principal, desahogar la frustración en una acción controlada siempre. Sí. Y a partir de ahí, plantear los objetivos para la siguiente partida o el resto de la partida o lo que sea que estás jugando, ¿no? Sería un buen recurso, desde luego. Le metería un punto intermedio. Desahogo y después tengo que hacer un enfoque positivo. En el sentido, yo desahogo, descargo, pero después me tengo que animar, pensar en positivo, focalizar, venga, ahora la siguiente partida, darte instrucciones positivas y establecer objetivos. Venga, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, venga, yo puedo, desde un enfoque de ahí después de descargar.
Vale, estupendo. Oye, otro aspecto, Alejo, que afecta sobre todo a los profesionales, pero en el fondo cada vez más personas, porque muchas personas se ven sometidas, es la popularidad en general o la afrontación de la popularidad en las redes sociales, lo que obliga a los competidores a tener que lidiar en ocasiones con comentarios tóxicos o conductas desproporcionadas en Internet. A todo ello le sumas las facilidades que da el anonimato, ya sabes cómo funciona esto, con lo que se te queda un cóctel explosivo para personas jóvenes que probablemente no están preparadas mentalmente para esta problemática. Más allá de lo típico de desarrollar una piel dura y aguantar y demás, ¿de qué manera podemos evitar caer en esta espiral de negatividad en las redes sociales? Sí, en los tiempos en los que estamos ahora y, por ejemplo, en periodos de confinamiento, que al final termina habiendo un mayor uso de redes sociales, es una situación de mayor riesgo, ¿no? Entonces, es importante el aprender a dar un uso responsable, adecuado de las redes sociales, no obsesionarse tampoco de estar siempre volcado o estar siempre pendiente de esas redes sociales, porque además, si tú ves al final, vas acumulando los diferentes momentos que uno se conecta, suman grandes momentos, suman horas, ¿no? Si a esas horas le sumas las que tú dedicas a jugar o a entrenar, a utilizar el móvil en general y demás, pues te sorprenderías, digamos, esas 24 horas como quedan muy limitadas, ¿no? Entonces, eso por un lado, y después por otro lado, las propias redes o el propio público como tiende un poco a dejar de lado lo que no sea positivo y refuerza lo positivo, ¿no? Entonces, claro, muchos chicos jóvenes pueden pensar, decir, oye, yo no consigo esto, oye, yo no soy ni guapo ni guapa como esta persona, o no soy triunfador como esta persona, y se pueden sentir, digamos, acomplejados o desadaptados a algo que al final es irreal, ¿no? Por eso es importante... Real, sí. De hecho, Alejo, perdona que te corte, es que me siento muy identificado con lo que estás diciendo porque, o sea, simplemente yo y mis compañeros de profesión, el 95% del contenido que subimos es muchas veces, pues a lo mejor, por ejemplo, en Instagram, pues yo qué sé, voy con mi pareja a un lago o lo que sea y hacemos una foto en el lago y parece que tenemos una vida perfecta pues en un sitio perfecto y realmente eso lo haces un día al mes. O, por ejemplo, volviendo al tema de los videojuegos, te haces un pentakill en League of Legends, por ejemplo, y subes el pentakill. La gente dice, este tío es buenísimo, este tío es Jesucristo. O incluso en mi mismo contenido en YouTube, ¿no? Que es mi red principal de contenido. Subes las partidas normalmente que son casos de éxito, las que llevas el campeón al límite y haces las mejores cosas para que la gente pues tenga la mayor diversión con ello. Pero la realidad es bastante diferente a eso. Tienes toda la razón. Sí, sí, completamente. Y no es tan fácil salir del círculo. Por eso es importante, digamos, esa autogestión de cada uno. Decir, oye, yo lo que estoy viendo, por un lado, es parte de la vida de una persona, real o no real, y por otro lado, yo me tengo que centrar en mi vida, en mis valores, en mis motivaciones, en ser yo mismo, ¿no? Claro. Y no hacer que la red social sea tu vida. Si le das un buen uso o le das un uso responsable, adecuado, forma parte y es positivo. No es que no haya que estar en las redes sociales. La cuestión está dónde está lo positivo, dónde está lo que yo por mi uso me estoy perjudicando, ¿no? O cómo me está afectando, ¿no? Sí, de hecho a veces parece que es la opción más sana. ¿No? Se ha visto muchos casos de hate hacia un creador de contenido, por ejemplo, o hacia incluso un jugador profesional, y que estos pues se tienen que ver o se ven como obligados psicológicamente a abandonar temporalmente una red social. Twitter es el pan de cada día, vamos, cada día hay una o dos personas que deciden separarse un tiempo de esa red social, ¿no? La verdad es que no sé por qué Twitter tiene, digamos, un contexto un poco más tóxico en general que el resto de redes. Eso es una realidad y sinceramente no sabría decirte por qué es así. ¿Tú tienes alguna idea? Vamos a ver, tú sabes que esa red social en concreta está más orientada a lo que es el texto, ¿no? Instagram quizás está más orientado a fotos o vídeos. A mí la sensación que me da, volviendo a lo que comentabas, no sé a ciencia cierta cuál es la razón del Twitter en general, pero sí me da la sensación que la gente es un medio más de escrito y rápido. Claro. Inclusive de desahogo. Hay jugadores profesionales y no tan profesionales que tienen una mala partida y vuelcan en Twitter he jugado mal, lo siento, no sé qué.
Y después viene gente y le acribilla o le apoya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Efectivamente, es el caso, por ejemplo, de Antonio, jugador de Vodafone Giants. Ha sido una constante esta temporada. Temporadas pasadas ha ocurrido también, pero esta temporada, que ha sido una temporada más floja de Giants, pues los jugadores de Giants han sufrido en mayor medida esto que tú estás comentando. Sí, y hay que cuidarlo desde un punto de vista, como hablamos desde el principio, de la salud mental de cada uno. O imagínate una persona que tiene miles de seguidores y busca contentar a los seguidores, busca dar respuesta a los seguidores. Eso es estresante también. Desde luego. Tu vida no puede ser un like, tu vida no puede ser tener más seguidores, ¿no? Y normalmente a nivel profesional hay gente que genera contenido, que son youtubers o, digamos, gamers públicos, ¿no? Que son muy conocidos, que lo que es el desarrollo de la marca personal es importante. Pero cuando una persona normal de calle o mismamente una persona de este tipo está obsesionado, como que si no tienes más like o no tienes más seguidores, eso es un sinónimo de malestar o que no te sientes reforzado o te sientes mal, significa que puede haber un problema ahí, ¿no? Entonces, insisto en lo que hablamos antes, uno tiene que focalizar en su vida, en su día a día, en sus valores, en sus motivaciones y en sus proyectos. Y que todo el tema de redes sociales sea un complemento a lo que es tu vida. Pero tu valía no va a estar marcado por todas estas cuestiones. Y si estás muy focalizado en eso y dedicas mucho tiempo, eso es un indicador que algo no está pasando. Porque de alguna forma, pues uno puede, digamos, engancharse en todas estas cuestiones, ¿no? Entonces hay que saber parar también y relativizar, ser un poco flexible y decir, oye, ¿qué está pasando? O sea, no por tener más seguidores voy a ser más feliz, no porque me den más likes voy a ser mejor persona o voy a tener mayor valía, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, hay que relativizar, hay que saber cuándo hay que parar o, como hacen algunas personas, establecer momentos del día para el uso de redes sociales. Por ejemplo, al principio de la mañana, al mediodía y por la noche. 3 ventanas en el cual de una forma te regulas. Eso es estupendo, la verdad. Es un buen planteamiento porque, vamos, es que hay mucha gente que es constante en la necesidad de trabajo en redes sociales durante todo el día. O sea, se despiertan. Muchas veces el primer gesto que hacemos es mirar el móvil, a ver qué notificaciones tenemos y limpiar las notificaciones de WhatsApp, Instagram, Twitter. Y ya una vez que lo hemos hecho, nos levantamos de la cama y empezamos a activarnos. Realmente, de hecho, vi hace poco un vídeo de una streamer muy famosa que se llama Pokimane. Y ella decía que después de trabajar con psicólogos y demás, pues tenía una rutina de levantarse completamente diferente, mediante la cual ella se prohibía terminantemente mirar el móvil, ordenador, etcétera, hasta que no se levantara, entrenase en el gimnasio, se duchase, se arreglase. Y entonces ya se sentaba y empezaba a trabajar pues en sus redes sociales, ¿no? Sí, las rutinas son básicas. Yo, por ejemplo, con la gente que trabajo, les dejo indicado decir, oye, la primera hora después de levantarte, no toques el móvil. Y la última hora antes de acostarte, tampoco toques el móvil. Porque además te afecta, por ejemplo, la noche, la exposición a la pantalla azul, por ejemplo, te afecta después a la hora de dormir, porque te activa. Claro. Entonces hay que, no solo por una cuestión de estar demasiado conectado, sino también que eso puede terminar afectando a lo que es tu día a día, ¿no? A tus ritmos de descanso, de alimentación y demás. Nos acercamos ya al final de la entrevista, así que te voy a dar las gracias en primer lugar y te voy a pedir si podemos recapitular esos consejos principales que has dado y si quieres mencionar alguno nuevo para aquellos que quieran hacer más hincapié o ir un poquito más allá en cuestiones de salud mental. Alejo, si podrías comentarnos. Sí, indudablemente. Primero hay que disfrutar con pasión de los eSports o de los videojuegos, ¿no? Es lo que a uno le gusta y creo que es el camino que hay que seguir, ¿no? A partir de ahí, indudablemente hay que, digamos, darle un uso responsable en el cual limitar, por decir una forma, el número de horas que, por ejemplo, uno pueda jugar a lo largo del día. Hay estudios, fijaros, que hablan de no más de 2 horas diarias. Otra cosa serían los pro, ¿no? Los profesionales que bueno, tienen una serie de entrenamientos tanto a nivel individual como de equipo, en el cual esa cantidad indudablemente aumenta. También es muy importante todo lo relacionado con lo que es el entrenamiento invisible, de cuidar esas rutinas que hemos hablado, de alimentación, descanso. Muy importante toda la parte de actividad física.
y tener relaciones sociales, digamos, y apoyo y conversaciones con amigos, familiares, así como practicar, por supuesto, lo que es la desconexión digital. A partir de ahí, cuando uno está, digamos, en faena, lo que hemos hablado, muy importante toda la parte de autorregulación emocional, a la hora de no quemarse, de no tiltearse, de autorregularse para poder afrontar y poder continuar en la propia partida. Creo que es una cuestión importante, sobre todo centrarse en el aquí, en el ahora, buscar relajarse a través del control de la respiración, por ejemplo, y buscar, digamos, tener pensamientos positivos al respecto. También hay una cuestión importante que no hemos tocado, sobre todo cuando la gente juega en eSport de equipos. Es muy importante ser jugador de equipo, saber cooperar. Hemos hablado del tilteo de uno, pero el compañero de uno se puede también quemar en un momento dado y es importante saber contenerle, apoyarle, animarle o mantenerse al margen, ¿no? Porque a veces hay gamers que le quieres decir algo y es peor, ¿no? Y hay que dejarles solo, que vuelvan solo, ¿no? En el fondo, ser jugador de equipo en cuanto a relaciones y también tener mucha disciplina táctica, digamos, dentro del juego, ¿no? Yo creo que disfrutar de la pasión de uno de forma responsable y al mismo tiempo aprender a desarrollar estrategias de afrontamiento a nivel psicológico para autogestionarse, creo que es positivo. Nosotros desde la sección de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, pues tenemos un área de desarrollo que vamos a empezar ahora próximamente en torno a los eSports e iremos volcando, digamos, información relevante en torno a estas cuestiones, ¿no? Porque a veces se busca en las redes sociales información que no es muy fiable, ¿no? Pero siempre digo que la autogestión de uno es importante, pero si quiere dar uno un pasito más, estar en buenas manos de profesionales, por ejemplo los psicólogos del deporte, que estamos ahí para entrenar mentalmente, apoyar y conseguir que esa persona crezca tanto en la parcela personal como que potencie sus cualidades dentro del juego. Pues muchísimas gracias en general por explicarnos aspectos tan interesantes y ayudarnos con temas en torno a nuestra salud mental. La verdad es que es un tema en general que da para varias entrevistas porque, bueno, son temas muy interesantes y que se pueden desarrollar mucho más, como comentabas ahora mismo. No puedo hacer más que darte las gracias. Ha sido un auténtico placer. Va a ayudar a mucha gente y poco más. Ojalá vaya todo bien en el futuro. Hasta pronto, Alejo. Un fuerte abrazo, gracias por esta oportunidad y éxitos a todos.